Bienvenidos jóvenes del 10º grado. El día de hoy en la clase de Biología 2 estudiaremos el trabajo de Gregor Mendel y el nacimiento de la genética. El trabajo de Gregor Mendel y el nacimiento de la genética. Bien, el estudio de la herencia como una moderna rama de la ciencia, ¿verdad? Empezó a mediados del siglo XIX. Con el trabajo de este señor que usted está observando, ¿verdad? Gregor Mendel, que fue un monje que cultivó plantas guisantes para realizar diversos tipos de cruzamientos, ¿verdad? Entonces podemos observar que Gregor Mendel empezó a realizar estos tipos de experimentos con estas plantas, a los cuales él llamó, ¿verdad? Y determinó caracteres recesivos, caracteres dominantes, tanto fenotipos y genotipos, ¿verdad? Entonces, Mendel fue el primer científico en aplicar de manera efectiva métodos cuantitativos para estudiar la herencia. Por ende, la herencia, jóvenes, es la transmisión de información genética de progenitores a su descendencia. El ser vivo resultante tendrá características de uno o de los dos padres, ¿verdad? Así que este señor, Gregor Mendel, se enfocó en estudiar y en realizar cada uno de los experimentos, cómo la transmisión genética se transmite, ¿verdad? A través a sus descendientes, ¿verdad? Por tanto, los caracteres humanos como ser lo que es observable, lo que uno puede observar, el color de los ojos, el color del cabello, la estatura, junto con otras características se transfieren de una generación a otra generación, ¿verdad? Entonces, este señor, jóvenes, que ustedes observan, ¿verdad? Mendel fue el primer científico en aplicar de manera efectiva estos métodos cuantitativos, ¿verdad? Gracias a sus numerosos experimentos que Gregor Mendel realizó, logró enunciar principios más tarde que serían conocidos como las leyes de Mendel, ¿verdad? En las leyes de Mendel, este señor realizó diversos tipos de cruzamientos de plantas, donde determinó plantas dominantes, plantas recesivas, que más adelante lo vamos a explicar para que usted pueda comprender, ¿verdad? Así que podemos observar en la imagen ilustrativa el Jardín Monasterio de Agustín de Santo, que está ubicado en la República Checa, que es donde Mendel realizó sus experimentos de cruces con guisante, ¿verdad? Ahora, el éxito que tuvo Gregor Mendel, jóvenes, se basa en una serie de condiciones favorables, tales como ser la selección de arvejas por fácil de cultivar con un ciclo corto, ¿verdad? Ahora, también limitó el comportamiento hereditario de solo uno de los dos rasgos, por ejemplo, el color o forma, ¿verdad? Realizó experimentos de control para confirmar o rechazar las hipótesis iniciales y también realizó diversos tipos de evaluaciones estadísticas en los resultados experimentales a lo largo de varias generaciones. Gregor Mendel, jóvenes, realizó un estudio de la herencia con 7 características de la arveja. Como podemos observar, la imagen ilustrativa con dos tipos de estado, como ser el carácter y el estado. Entonces, el color de la semilla, como ser amarillo y verde, podemos observar amarillo y verde. Al color de la semilla amarillo, jóvenes, Mendel lo dominó como un carácter dominante. Al color de la semilla verde, Mendel la dominó como un carácter recesivo. Así que cuando esto se realizaba un cruce mediante este tipo de cruzamiento, la semilla del color amarillo domina a la semilla de color verde. Por ende, este tipo de semilla es dominante, ¿verdad? Igualmente,
El siguiente carácter, como ser la forma de la semilla, ¿verdad? Como ser lisa, Mendel determinó al color lisa de la semilla dominante y a la semilla rugosa como recesivo, ¿verdad? También, jóvenes, se determinó mediante cómo nombrar cuando un carácter es recesivo y dominante. Esto se hizo mediante letras, ¿verdad? Las letras se pueden nombrar cuando son carácter dominante como ser la A mayúscula y las letras recesivas con la letra A minúscula. Más adelante vamos a explicar bien esto. Siguiente carácter como ser el color de la flor, que el estado es púrpura o blanco. Mendel determinó que el color de la flor como ser púrpura es dominante sobre el color de la flor que es blanco, ¿verdad? Siguiente carácter como ser el tallo de la planta, como ser normal y enano, ¿verdad? Por tanto, Mendel determinó, jóvenes, que el tallo más alto, ¿verdad? El tallo normal es dominante sobre el tallo enano, ¿verdad? Siguiente estado, como ser, carácter, perdón, como ser la posición de las flores, que es axial o terminal, podemos observar. Entonces, este señor Gregor Mendel determinó a la posición de las flores como ser axial dominante sobre la posición de las flores que es terminal, ¿verdad? Así que este tipo de posición de las flores es dominante sobre la terminal. Siguiente carácter, como ser la forma de las legumbres, lisas o estranguladas, ¿verdad? Este señor nuevamente determinó, ¿verdad? eh, este tipo de caracteres como ser dominante a, a, a las posiciones de legumbre, a las formas de legumbre como ser lisa, ¿verdad? Y a las estranguladas como ser recesiva, ¿verdad? Y último, como ser el color de las legumbres, verde y amarillo. Este señor, jóvenes, determinó al verde como ser dominante y al amarillo como ser recesivo. Entonces, este señor hizo este tipo de experimentos con 7 características de las arvejas, ¿verdad? Donde hizo una serie de cruzamientos para obtener ciertos caracteres que procedían de ellas. Fenotipo. ¿Qué es fenotipo, jóvenes? En biología y ciencias de la salud se denomina fenotipo a la expresión genotipo en un determinado ambiente. Los rasgos fenotípicos incluyen rasgos tanto físicos conductuales, todo aquello que el ser humano puede observar, el color de la piel, el color de los ojos, el color del cabello, la estatura, la forma, todo eso significa caracteres fenotípicamente que el ser humano que uno puede observar. El genotipo no lo puede observar porque se encuentra dentro de nuestro ADN que está dentro del gen, ¿verdad? Entonces, el fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, ¿verdad? Por ende, el color de los ojos, jóvenes, es un rasgo fenotípicamente que uno puede observar. Ahora, es aquí donde estábamos hablando sobre caracteres dominantes y caracteres recesivos. El color de los ojos de las personas son totalmente caracteres recesivos. Los colores, el color oscuro de los ojos de las personas es un carácter dominante. Por ende, ese color domina al color claro, verde, azul, ¿verdad? De acuerdo al tipo de color. Podemos observar también otro rasgo fenotípicamente que se puede observar, que es el cabello liso y el cabello rizado. Por ende, el cabello rizado en los seres humanos jóvenes es dominante sobre el cabello liso. Igualmente podemos observar fenotípicamente en las mejillas, ¿verdad? De esta muchacha
estos ciertos tipos de características como ser hoyuelos, ¿verdad? Esto lo determina un gen dominante. Por ende, esta muchacha tiene un gen dominante hacia las otra persona que no lo presenta, ¿verdad? Entonces, fenotípicamente es aquellos jóvenes que son rasgos, características que son heredadas, perdón, a través de nuestros progenitores en nuestra descendencia, ¿verdad? Son rasgos observables. Lo mismo lo podemos evidenciar en cada uno de las 7 características que este señor Gregor Mendel utilizó, ¿verdad? De acuerdo a la semilla, a la flor, a la vaina y al tallo, donde determinó con cada una de ellas un carácter dominante y un carácter recesivo, ¿verdad? Entonces, genotipo, gen, que es un factor hereditario que controla un carácter. Genotipo es un conjunto de factores heredados de los padres para un determinado carácter, ¿verdad? Entonces, el fenotipo son características observables que podemos observar, que podemos ver, y el genotipo, ¿verdad? Que es un conjunto de factores heredados de nuestros padres en un determinado carácter, que esto está dentro de nuestro ADN. Con los experimentos que Gregor Mendel realizó jóvenes con el cruzamiento, Mendel explicaba sus leyes, ¿verdad? Los cuales predicen cómo van a ser los caracteres físicos que son fenotípicos de un individuo y frecuentemente se han descrito como las leyes para explicar la transmisión de la herencia genética a la descendencia. Por ende, van a existir 3 tipos de caracteres, como ser homocigotos dominantes, homocigotos recesivos y heterocigotos, que heterocigotos son siempre dominantes. Por lo tanto, el homocigoto dominante obtendrá 2 alelos del mismo carácter, ¿verdad? Y el homocigoto recesivo también tendrá 2 alelos del mismo carácter. Así que homocigoto dominante es para una característica particular que posee 2 copias idénticas, como podemos observar. Esto es un homocigoto dominante. Se representa en letras, ¿verdad? En este caso está representado con letra B. En otros casos también se representan con letras A, pero tienen que ser 2 copias iguales. Podemos observar que se ubican en los cromosomas, ¿verdad? Que son un par de copias idénticas dominantes, el alelo B y el alelo B mayúscula, formando un homocigoto dominante, ¿verdad? Ahora, un individuo que es homocigoto recesivo para un rasgo particular lleva 2 copias idénticas también, pero en este caso se representan en letras minúsculas, como podemos observar, ¿verdad? Que esto es 2 copias idénticas y a esto se le denomina homocigoto recesivo, ¿verdad? Heterocigoto, organismo o célula en el que los alelos de un determinado locus de cromosomas homólogos son distintos, por ende va a tener un alelo del homocigoto dominante y un alelo del homocigoto recesivo, como lo podemos observar en el puntero, ¿verdad? Un alelo dominante y un alelo recesivo. A esto se le va a denominar heterocigoto, ¿verdad? Pero por ende, este tipo de carácter siempre va a ser dominante. ¿Por qué razón? Porque ¿quién lo hace dominante? El alelo B, que es la letra B mayúscula, ¿verdad? Domina al alelo B recesivo, que es la minúscula. Entonces, van a existir 3 tipos de carácter, ¿verdad? Como ser homocigotos dominantes, que son características, ¿verdad? Que poseen 2 copias idénticas. Lo podemos representar en letras mayúsculas, homocigoto dominante, homocigotos recesivos, que son los rasgos que llevan 2 copias idénticas, pero en letras minúsculas, ¿verdad? Y heterocigotos, que tendrán un alelo dominante y un alelo recesivo.
Homocigotos y heterocigotos, tanto alelos dominantes y alelos recesivos. Nuevamente, un homocigoto dominante, jóvenes, y un homocigoto recesivo presenta alelos iguales, que se representan con letras. En este caso podemos observar que esto es un homocigoto dominante, tiene la misma copia, ¿verdad? Tiene los mismos alelos, A mayúscula y A mayúscula. Corresponde a un homocigoto dominante. Un homocigoto recesivo también presenta las mismas características y la misma copia, ¿verdad? Que quiere decir que tiene el mismo alelo recesivo A minúscula con A minúscula, corresponde a un homocigoto recesivo, ¿verdad? Así que cuando se presenten y usted pueda identificar quién es un homocigoto dominante, pues ya sabemos que son letras mayúsculas, un par de alelos, homocigotos recesivos, un par de alelos en letras minúsculas. Heterocigotos, jóvenes, se presentan alelos distintos en el mismo locus, como ser un alelo dominante A mayúscula y un alelo recesivo A minúscula. Por ende, siempre va a ser dominante, heterocigoto. ¿Por qué razón? La A mayúscula domina sobre la A minúscula. Entonces, alelos dominantes y alelos recesivos. Volvemos, se expresa un homocigoto dominante y heterocigoto. Como por ejemplo, homocigotos dominantes se expresan con la letra A, B, C, con cualquier tipo de letra con tal que sea dominante en letra mayúscula, siempre va a representar homocigotos dominantes. Recordemos que las letras minúsculas representan alelos recesivos, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos identificar que se identifican con las letras minúsculas? Estos serían los homocigotos recesivos.